Bueno, pues buenos días, buenas tardes los que estén en España. Como en Iberoamérica tenemos muchos usos horarios, se da esta circunstancia. Lo primero, agradecer a la organización haberme invitado a participar en el Congreso y a todos los asistentes por el hecho de estar aquí. Es un verdadero placer. Pues sin más dilación, vamos a empezar viendo la vinculación que existe entre la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Pero antes vamos a aclarar un pequeño concepto que nos irá bien a lo largo de toda la presentación, que es la diferencia entre un sistema informático y un sistema de información. El sistema de información en sentido amplio es un conjunto de elementos habitualmente tecnológicos, pero que suelen incluir personas. Dentro de unos años ya veremos si la inteligencia artificial sigue avanzando, que interactúan para soportar los servicios que prestan tratando la información que esto requiere. Es decir, un sistema de información en sentido amplio es una conjunción de personas y tecnología que ofrece servicios. Entonces, ¿qué papel juega un sistema informático? Pues un sistema informático es un elemento del puzzle, es decir, puede ser un terminal de usuario, un servidor, una cabina de discos, cualquier tipo de computadora. También, y esto no está representado aquí, dentro de un sistema amplio de información podemos distinguir un subsistema que sería aquella parte con identidad propia y capaz de funcionar por sí misma. ¿Por qué digo todo esto? Porque si nos vamos al RIA, que es como abreviamos al borrador actualmente del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, ya vemos que distingue que pueden haber sistemas de inteligencia artificial diseñados para usarse como componentes y sistemas de inteligencia artificial totalmente independientes con identidad propia. Esto abajo lo podemos ver, que si tenemos un sistema de información con unas funcionalidades concretas, le podemos agregar un componente o un subsistema, por lo que hemos visto, esté integrado o no, de inteligencia artificial. Y también podemos tener un sistema de información en sentido amplio que con unas funcionalidades concretas basado todo él en inteligencia artificial. Dicho esto, podemos abordar esta relación entre la ciberseguridad y la inteligencia artificial desde tres perspectivas distintas. La primera es la inteligencia artificial empleada para mejorar la defensa de un sistema de información general cualquiera. La segunda perspectiva es del lado del mal, es decir, la inteligencia artificial la pueden utilizar ciberatacantes, ciberdelincuentes, si se quiere, para atacar a un sistema de información convencional. Y la tercera visión es que cualquier sistema o subsistema basado en inteligencia artificial también debe defenderse de ciberataques. Por eso he dibujado un paraguas. Vamos a ver uno detrás de otro. El primero, que es la inteligencia artificial para mejorar la defensa de sistemas de información, siempre nos basamos en esta terna típica. Siempre hay que prevenir, a continuación detectar, porque si no detectamos no sabemos que estamos siendo ciberatacados, y al final, después de detectarlo, implantar o establecer medidas de mitigación. En este sentido, resumiré un poco lo que hay, la prevención consiste en que después de haber analizado centenares de ciberataques, pues haciendo un análisis forense posterior de cuáles han sido las causas, los condicionantes, las vulnerabilidades, pues encontrar patrones que permitan definir reglas preestablecidas que impidan una nueva ocurrencia en el futuro, ya sea idéntica de ese ciberataque o evolucionada. Esa es la gracia de emplear inteligencia artificial. Y en cuanto a la detección, pues consiste en analizar permanentemente en tiempo real el tráfico de una red de computadoras, sus usuarios, las acciones de sus usuarios, etcétera, para detectar patrones atípicos de comportamiento y encontrar así anomalías que puedan afectar al sistema de información. Y una vez detectadas,
La inteligencia artificial o un sistema basado en inteligencia artificial puede servir para mitigar los ciberataques, porque partiendo de esa detección incluso pueden llegar a reconfigurar dinámicamente el sistema, la red, por ejemplo, en los firewalls, evitando flujo de información desde determinados países en base a la geolocalización, en base a bloquear determinadas direcciones IP o incluso actuar sobre concentradores de red de manera que se segmente la red interna de la organización, y entonces se aíslen aquellas computadoras, aquellos ordenadores más críticos. Entonces, al final, los defensores pueden aprovechar la inteligencia artificial como sistemas de seguridad basados en análisis del comportamiento. También más cosas. Por ejemplo, con inteligencia artificial predictiva puede entrenarse para identificar software malicioso. Es decir, es llevar un poco más allá los clásicos anti-malware o antivirus que tenemos en las computadoras. Luego, detección de phishing. Una inteligencia artificial predictiva puede analizar una página web y determinar si es un sitio legítimo o ilegítimo al que nos quieren derivar, por ejemplo, con un ataque de phishing, llevándonos a una página con apariencia real, pero que no lo es y lo único que pretende es sustraernos nuestras credenciales de acceso. Y luego, evidentemente, una inteligencia artificial generativa es capaz de generar código maligno, malware, que si luego lo pasamos a una inteligencia artificial predictiva, un dispositivo basado en ella, pues puede servir para entrenarlo y para evaluar pues, la peligrosidad del malware y así ir aprendiendo y mejorando la defensa con el tiempo. La otra cara de la moneda, pues en manos de ciberdelincuentes. Al igual que podíamos generar código malicioso para mejorar los sistemas de detección, pues los ciberdelincuentes pueden generar malware generalista recién construido y por tanto que no constan las bases de datos de los antivirus convencionales y por tanto pues tener más éxito en las campañas de propagación. O al revés, analizar una red concreta y crear lo que se llamaría malware a medida, malware específico que aproveche esas vulnerabilidades que ha descubierto la inteligencia artificial. Siempre un ataque dirigido es mucho más peligroso. Esto es lo que he puesto como A, y luego hay otras opciones, por ejemplo, en técnicas de engaño. Ya sabéis que los usuarios, las personas, es el elemento más débil del eslabón de la ciberseguridad. Por eso hay la figura de la derecha que corría por LinkedIn, que se veía un guerrero y eso serían todas las medidas técnicas de seguridad de una red informática, pero basta que un usuario haga clic en un correo electrónico que no debe para arruinar el trabajo de todos. Entonces esto los ciberdelincuentes lo saben y permite crear correos electrónicos con un tipo de redactado que reproduzca el estilo de escritura de una persona o de una organización para hacerlo más difícil de detectar. Al igual que incluso generar vídeos o audios falsos. Con otras técnicas, hace poco ha habido una ciberestafa basada en una videoconferencia, como algunos que estamos ahora unidos, pues en una videoconferencia cuando todos los personajes eran ficticios, eran actores grabados que luego con ayuda de inteligencia artificial se ha retocado el vídeo para que tenga la apariencia de esa persona y su voz. Es decir, permite hacer ataques mucho más sofisticados. Y la tercera de los aspectos que hemos visto de relación de inteligencia artificial y ciberseguridad es la defensa del propio sistema de inteligencia artificial. Y ¿por qué? Porque puede recibir ataques contra sus elementos específicos como inteligencia artificial que es, o bien ataques como un sistema de información generalista como los que se están produciendo hoy en día continuamente. Entonces, cuando es un ataque específico, simplemente hay que tener en cuenta que hay dos fases muy importantes, que es la de entrenamiento del modelo, mediante ejemplos y entradas de información, y luego la fase de inferencia, que consiste en aplicar el modelo a situaciones ya reales operativas. Pues bien, hay ataques de manipulación, que consisten en secuestrar el comportamiento del sistema de inteligencia artificial.
Otros ataques de infección, que es contaminar el sistema o bien alterando los datos, eso sería en la fase de entrenamiento, o manipulando el software con implicaciones directas en la fase de inferencia. Y por último, ataques de exfiltración, que consisten en robar información del sistema, sea el modelo, sea a determinados algoritmos. Si lo queremos ver en detalle, hay ataques denominados de envenenamiento en la fase de entrenamiento, que lo que pretende es corromper conjuntos de datos con el objetivo de que el modelo aprendido produzca un resultado, una clasificación errónea que beneficie al atacante. Hay ataques denominados de evasión, que es en la fase de inferencia, que inyectan en la entrada del sistema una pequeña cantidad de ruido o perturbaciones, creando lo que se denomina un modelo adversario. Por eso este ataque también se le conoce como ataque adversario, de manera que el clasificador haga una salida incorrecta. Entonces, por ejemplo, si se está tratando la inteligencia artificial con imágenes, podemos alterar determinados píxeles imperceptibles al ojo humano, pero que sí detecte la inteligencia artificial y se desvíe de su cometido. Y por último, ataques de puerta trasera, que normalmente involucran ambas fases, que es incorporar patrones especiales en el modelo durante la fase de entrenamiento para que luego desencadenen una salida inesperada a partir de una entrada concreta que le llamaremos trigger o desencadenante. Este último, que pone ataque de ingeniería inversa, más que un ataque es una técnica que consiste en conocer o intentar averiguar la lógica interna, aunque sea muy simplificada, del modelo para hacer lo que hemos dicho antes, un ataque dirigido que siempre es mucho más eficaz. Quien quiera profundizar en estos temas, simplemente le nombro que el NIST ha editado, bueno, ya va por varias versiones, concretamente esta que se llama Taxonomía y Terminología de Ataques y Mitigaciones, que diferencia sistemas de inteligencia artificial predictiva y otros degenerativos. Para distinguir qué es la última versión, veréis que tiene estos gráficos a colores, que es la última. Bueno, y luego la parte B es proteger el sistema de inteligencia artificial contra ataques generalistas. Por ejemplo, un ciberataque convencional aprovechando que la inteligencia artificial se apoyará en un software y en elementos digitales estándar. Y luego también un ciberataque convencional aprovechando las vulnerabilidades de los componentes subyacentes en los que se apoya. Es decir, a través del resto de la infraestructura atacaré al sistema de inteligencia artificial. Hay que conocer los componentes del ecosistema para protegerlo. Aquí no vamos a entrar en detalle porque esto no es una presentación técnica, pero sí hacer ver un poco que hay lenguajes de programación que tienen vulnerabilidades, los sistemas de inteligencia artificial tienen bases de datos, plataformas de datos, se pueden apoyar en otras herramientas específicas de inteligencia artificial o subsistemas. Hay herramientas de desarrollo de software, incluso repositorios de código, herramientas de ingesta de datos, lo que en inglés se llaman data lakes, y a capas de visualización. Ojo con esta, porque realmente podemos tener un sistema de inteligencia artificial con un modelo perfecto que funcione perfectamente, pero el ciberataque se dirige a la última capa, a la de presentación, de manera que nos enseña unos resultados que nada tienen que ver con lo que el modelo ha trabajado. Y no nos daremos ni cuenta y esos resultados, pues al igual favorecen al atacante. En el Centro Criptológico Nacional editamos muchas guías, son públicas, se pueden descargar por internet, están indexadas en Google, por ejemplo, en cualquier buscador. Esta es la BP de Buenas Prácticas, que es aproximación a la inteligencia artificial y a la ciberseguridad, que la ha hecho el doctor Carlos Galán y su hijo, que en el capítulo 7.1, que he puesto de ejemplo, habla de integración de equipos de personas, de ciberseguridad y equipos de inteligencia artificial para que se vea este nexo indisoluble. Yo incluso me he atrevido a poner en el título equipos multidisciplinarios de inteligencia artificial, de ciberseguridad y jurídico, porque cualquier tecnología incipiente siempre es importante que esté alguien de jurídico en el equipo.
En esta segunda parte de la presentación vamos a hacer una visión del reglamento de inteligencia artificial, el borrador de la Unión Europea, pero incidiendo en ciberseguridad. Aquí es los principales artículos y considerandos donde consta, incluso el considerando 76 empieza con que la ciberseguridad es fundamental y tiene que ver en riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, he encontrado 53 ocurrencias del término ciberseguridad en el texto del reglamento de inteligencia artificial. Pero hay más, hay otro borrador de reglamento que es el relativo a requisitos horizontales de ciberseguridad para los productos con elementos digitales. Pues están armonizados, de modo que el considerando 77 del reglamento de inteligencia artificial habla que cumpliendo estos requisitos, pues se cumple también con los requisitos del reglamento de inteligencia artificial en cuanto a ciberseguridad para los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo que los distingue del resto. Fijaros que habla de vulnerabilidades específicas como el envenenamiento de datos, ataques adversarios y todos estos que hemos comentado hace un momento. Lo que sí que también quiero hacer notar es que en el mundo hay dos tipos de normas. Como todos los que estamos aquí sabemos, las normas jurídicas, por un lado, de obligado cumplimiento para sus sujetos obligados, y por otro lado, hay normas de adscripción voluntaria, o estándares, también se les llama estándares internacionales, como por ejemplo las normas ISO, que son las más conocidas y muchas más que hay. Entonces, el propio borrador del RIA, en su considerando 61, habla de la normalización debe desempeñar un papel fundamental y se está refiriendo a esas normas. Entonces, hay solicitud de normalización dirigida al CNELEC, que es el Comité Europeo de Normalización, con el requisito de consultar el ETSI, que es el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones. Aquí, por ejemplo, vemos que el ETSI mismo pues, edita en relación a inteligencia artificial un montón de documentos determinados, como por ejemplo relacionado con problemas que afectan a la inteligencia artificial, estrategias de mitigación, ontología de amenazas, seguridad de la cadena de suministro, etc. Y el propio CNELEC ha desarrollado un roadmap, una hoja de ruta de inteligencia artificial en la que en los diferentes aspectos, aparte de ética, calidad, etcétera, está seguridad y privacidad, obviamente. Y ya en esta última fase vamos a hablar que con independencia de que irán saliendo normas como estos encargos que hemos visto, normas o estándares internacionales orientados a inteligencia artificial, no nos olvidemos que a día de hoy ya existen aquellas normas que son generales de ciberseguridad o de seguridad de la información. Como ejemplo, en España tenemos el Real Decreto 311/2022, norma jurídica por la que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, cuyo ámbito de aplicación es todo el sector público, o sea, todos los sistemas de información del sector público y de los proveedores que les aportan soluciones o les prestan servicios. Y luego tenemos la ISO 27001, que son Sistema de Gestión General de Seguridad de la Información. Para simplemente hacerse una idea, la ISO tiene 93 controles o medidas de seguridad, las que están de azul es de la última modificación que hubo el año 2022 y se divide en controles organizativos de las personas, físicos y tecnológicos. El Esquema Nacional de Seguridad, por el estilo, tiene 73 medidas de seguridad, pero se divide en categorías los sistemas. Sistemas de categoría básica, media y alta, un poco en la línea de lo que ha hecho el RIA con los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, que podríamos vincularlos, no necesariamente, con categoría alta del Esquema Nacional de Seguridad. Hemos publicado guías, simplemente buscando por código en Internet se encuentran, donde relaciona o hace el mapeo entre la ISO 27001 y el Esquema Nacional y viceversa. Y ya acabando, no me quería olvidar de la directiva NIS que tenemos en la Unión Europea.
Es una directiva, no es un reglamento, por tanto no es de aplicación directa a los Estados miembros, necesita de un proceso de transposición al ordenamiento jurídico de cada país, pero de alguna manera en España todavía no está transpuesta, pero sí que ya desde el 14 de diciembre de 2022 la tenemos publicada. NIS es la contracción de Network and Information Systems, sistemas de información, y entonces también hemos hecho un mapeo con el Esquema Nacional de Seguridad, que el artículo 21 de la Directiva NIS, letras A a la I, que es donde habla de ciberseguridad, lo hemos mapeado con el Esquema Nacional de Seguridad que hemos comentado antes. Por último ya, ha sido publicado hace poco, abril de 2024, este documento también del NIST, que es un framework, un marco de gestión del riesgo de inteligencia artificial especializado en la generativa, y yo me he permitido la libertad de traducir un apartado sobre seguridad y resiliencia, que de hecho veis que no está correlativo, para que se vea que es un elemento, la ciberseguridad, importante, sin menospreciar la ISO 23894 del año pasado, que es orientaciones en la gestión de riesgos de inteligencia artificial, que también tiene en cuenta la ciberseguridad. Como resumen final, pues hemos visto, un poco rápido, me sabe mal, pero que la ciberseguridad es una de las aristas de la sostenibilidad de cualquier sistema, ya que nadie implementa ni usa aquello en lo que no confía. Por tanto, la ciberseguridad es un elemento muy importante que colabora a esa confiabilidad necesaria para los sistemas de inteligencia artificial. Y eso es todo. Muchas gracias.